Y dice que grandes son sus obras. Por eso nos regocijamos y sabemos, ¿verdad?, que Él está obrando. Y dice la Biblia que bienaventurados los que confían en el Señor. Nunca será avergonzado, dice aquel que confía en Dios. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 14. Versículos 27 y 28. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Amén. Ahora ustedes. Cualquiera que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Gloria a Dios. Pueden sentarse. Seguir a Cristo, hermanos. Muchas veces la gente no entiende eso, ¿verdad? A veces creen que seguir a Cristo es una religión. A veces seguir a Cristo creen que es mencionarlo. Muchos creen que seguir a Cristo es vestirse de piedad y aparentar. Seguir a Cristo, hermanos, tiene un costo. Aquí el Señor dice, ¿verdad?, nos advierte que el llamado tiene un costo. Amén. A veces queremos enfocarnos en las bendiciones de la vida cristiana. Muchos enfocan seguir a Cristo por las bendiciones, ¿verdad?, de la vida cristiana. Pero la realidad, hermanos, es que ser un verdadero discípulo de Cristo requiere sacrificio, requiere compromiso, y a veces requiere renunciar a nuestras propias comodidades. Esto es algo que el Señor nos dice claramente. Dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Hermanos, la cruz, ¿qué era en aquel entonces? ¿Qué significaba la cruz en aquel entonces? Era dolor, era menosprecio. Ahí exhibían a los peores criminales. Hermanos, la cruz era algo terrible, ¿verdad? Y mencionar la cruz era algo que podríamos decir inaceptable, ¿verdad?, para alguien. Y hay alguien, dice que solamente era para los malditos la cruz. Y hermanos, ¿y qué hizo cruz? ¿Qué hizo Jesús? Él la llevó. Él la llevó y pagó el precio. Ahí lo hizo por amor a nosotros. Y hermanos, a veces muchos quieren seguir a Cristo sin cargar la cruz. Y no puede ser. No podemos seguir a Cristo sin cargar la cruz. Implica, hermanos, dice que bienaventurado el que padece los mismos padecimientos de Cristo. Es lo que dice la Biblia. No podemos seguir a Cristo sin padecer. Hermanos, no vamos a morir nosotros ahí como Cristo lo hizo, porque dice que Él hizo un sacrificio una vez y para siempre. Pero sabemos que cuando nosotros seguimos a Cristo, tu familia te va a dar la espalda. Sabemos que cuando tú dices soy de Cristo, tus amigos no te van a hablar. Cuando dices seguir a Cristo, hermanos, tú tienes que tener el tiempo para Él siempre. Sí. Seguir a Cristo necesita esfuerzo, necesita responsabilidad.
Seguir a Cristo necesitas, hermanos, orar en la madrugada o en la mañana. Seguir a Cristo, hermanos, te tienes que mover para llevar el mensaje. Seguir a Cristo significa también dinero, gastar dinero. Hermanos, seguir a Cristo significa todo lo que eres tú y lo que tienes tú. Hermanos, como nosotros podemos ver, le dice Pedro, dice Jesús, y nosotros que dejamos todo por ti, ¿qué vamos a recibir? ¿Y qué le dijo Jesús? 100 veces lo que dieron y la vida eterna. Ellos dieron todo por Jesús, hermanos, y mucha gente no quiere pagar ese costo. La quieren fácil. La vida eterna no es algo que podamos decir, ¿verdad? Es gratuita, Cristo nos la dio, hermanos, pero implica mucho, ¿verdad? Implica mucho, hermanos, entregar nuestra vida a Jesús, porque estamos acostumbrados a vivir una vida de acuerdo a nuestra manera de ser. Así que hoy vamos a reflexionar, hermanos, sobre lo que significa llevar nuestra cruz y lo que realmente implica el costo de seguir a Cristo. Hay ese llamado de parte de Cristo de llevar la cruz. Aquí lo dice, ¿verdad? Amén. ¿Qué es lo que dice? A ver. Y el que no lleva su cruz, dice, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí está haciendo Jesús una declaración impactante. Amén. Y llevar nuestra cruz implica más que simplemente enfrentar las dificultades cotidianas. Significa estar dispuestos a morir, y morir principalmente a nosotros mismos, que es lo más difícil, a nuestras propias agendas, a nuestros propios deseos, para seguir completamente el camino a Jesucristo. El Señor, hermano, no nos está pidiendo que carguemos un peso ligero, sino que nos comprometamos a seguirlo, aun cuando implique sacrificios, aun cuando implique dificultades. Allá en Mateo 16:24 el Señor dice también, ¿verdad? Dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice, tome su cruz y sígame. El llamado a negarnos a nosotros mismos y llevar nuestra cruz es un llamado a poner a Cristo primero en todo, inclusive cuando nos cueste. Llevar nuestra cruz como seguidores de Cristo no se trata de una práctica religiosa sin sentido, sino que es un principio que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Las siguientes, hermanos, son algunas formas prácticas de llevar nuestra cruz como discípulos de Jesús. Primero, renunciar a nuestros deseos egoístas. Debemos estar dispuestos a renunciar a nuestros deseos, a esas formas prácticas, hermanos, que estamos acostumbrados, y tenemos, hermanos, que llevar esa cruz como discípulos de Cristo, como discípulos de Jesús. Segundo, hermanos, dice que debemos amar a nuestro prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo, dice, como a nosotros mismos, inclusive si ellos no nos aman. Dice que de bueno tiene que tú ames a los que te aman. Eso no tiene nada de extraordinario. Cualquier tonto lo puede hacer. Lo difícil es que tú ames a los que no te aman, a los que te aborrecen, que ames a tus enemigos. Eso es, hermanos, estamos hablando ya de la capacidad de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Sí?
Mantener la fe es otro aspecto. A veces, hermanos, con cualquier situación difícil nuestra fe se cae. Entonces, hermanos, ¿qué tipo de fe es esa? Que solamente tenemos fe en tiempos de bonanza, en tiempos de alegrías o en tiempos de bendición. Nosotros tenemos que permanecer, hermanos, en la fe, aun cuando estamos todo lo contrario, ¿verdad? De las bendiciones de Dios. Podemos ver, hermanos, a Job. Hermanos, Job dice que el enemigo le arrebató todo, pero hay algo que no le pudo arrebatar a Job, y fue precisamente su fe. Esa no se la pudo quitar. Y hermanos, y nosotros, nomás con tantito que lo que le pasó a Job, ya nosotros estaríamos quejándonos delante de Dios, ¿o no? Ya renunciamos, Dios no me ama, Dios ya se olvidó de mí, ¿para qué sigo ahí, verdad? Hermanos, hay veces no tenemos respuesta a nuestras peticiones porque no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Porque el Señor dice que cuando tú permaneces en Él y cuando tú permaneces en su palabra, dice que puedes pedir lo que quieras. ¿Qué quiere decir? De que hay un requisito para que Dios pueda contestarte y bendecirte, ¿o no? Dice que allá en Hebreos, que cuando tú estás en la condición de recibir, hermanos, dice que tú puedes entrar, dice, confiadamente hasta el trono de gracia y recibir gracia, dice, para el oportuno socorro. Dice el Salmo 134, dice, clama el justo y Dios lo oye. ¿Quién es el justo? El justo es el que ha sido justificado por Jesús. Sin Jesús no podemos tener justificación. Así que si tú eres injusto, así tú puedes clamar, clamar y clamar y clamar, y puedes perder hasta la voz clamando, y puedes desmayarte clamando que no va a pasar nada. Porque primeramente necesitamos reconciliarnos con Él. Para tener acceso al cielo, primeramente es a través de Jesús. Si no es a través de Jesús, no podemos tener acceso al cielo. Dice, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. ¿Qué quiere decir? Que Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Para qué? Para interceder por nosotros, ¿o no? Entonces, el único es Él. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice que le ha sido dada todo poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Ahí está, hermanos, la clave de todo. Pero necesitamos entenderlo. Amén. Necesitamos entenderlo. Y a veces no lo entendemos. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo con todo nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia? Dice que somos revestidos. ¿Qué significa? Un revestimiento. A ver, alguien que me diga qué es revestir. Cuando una llanta ya no sirve y está vieja, dice que le quitan la capa de esa que pisa, ¿verdad? Que el suelo, ¿verdad? Esa capa ¿y qué hacen? La vuelven a revestir, ¿verdad? De esa capa. Entonces ese revestimiento significa que Cristo está revistiendo todo nuestro ser. Y dice la Biblia que en Romanos 8:37 que estamos ya en victoria. ¿Por medio de quién? Del que nos amó. Aquel que dio todo por nosotros. Por el hecho de que tú estás confiando en Él, dice que Él está haciendo ese revestimiento.
y esa victoria. La Biblia dice, al que cree, dice, verá la gloria de Dios. La Biblia dice que los incrédulos no entrarán al reino de los cielos. Entonces Cristo es demasiado importante, hermanos, para nuestras vidas. Y a veces nosotros tomamos de una manera deliberada y así a la ligera el cristianismo. Cuando seguir a Cristo dice que hay un costo. Implica, hermanos, tiempo, compromiso, responsabilidad. Y a veces no lo queremos hacer. No queremos hacerlo. Queremos las cosas cómodas. ¿O no es así? Debemos mantener la fe, nuestra fe en Dios, nuestra fe en las promesas, inclusive en los momentos más difíciles. Ahí en los momentos difíciles es cuando Dios, hermanos, se manifiesta con poder. Cuando tú dices, ya no creo en nada, cuando dices tú, ya no veo nada, ya todo está perdido, ahí es cuando Cristo se glorifica con poder. ¿O no? Nosotros hemos visto eso, la mano de Dios, en los momentos más difíciles. Cuando dices, ya voy a esperar a Cristo, dice el Señor, aquí estoy. Yo soy el Dios de lo imposible. Amén. Hay que tomar responsabilidad, hermanos. Responsabilidad por nuestras propias acciones. ¿Qué estamos haciendo? Debemos aprender, hermanos, de nuestras experiencias. Dice que el costo de seguir a Cristo es sacrificio y entrega. No es algo que podamos hacer a medias. Con Dios no es a medias. El Señor mismo lo compara con el acto de construir una torre. Cuando tú dices voy a construir una torre, ¿cuál es el objetivo? Empezarla y terminarla, ¿o no? No vas a construir nada más el cimiento de la torre, sino que dice que vas a edificar hasta terminarla. Así es el discipulado, así es el cristianismo. Ya comenzaste. ¿Y qué dice que tienes que ir? Creciendo. Y hay personas que tienen 20 años estancados. No los hacen mover un dedo. No predican una sola palabra. No se sabe ni un versículo. Y lo único que están haciendo es dando mal testimonio. Quiere decir que son piedras de tropiezo para otros. Dice, vendrán los tropiezos, pero ay de aquel por el que vengan los tropiezos. Dice que Dios va a tener más consideración de Sodoma y de Gomorra. Imagínense. Es terrible, ¿verdad? Entonces, antes de comenzar, debemos calcular los gastos. ¿Qué significa? Que debemos ser conscientes de lo que implica verdaderamente ser discípulos de Jesús. En un mundo, hermanos, donde el cristianismo a menudo se presenta como una fuente de bendiciones materiales y comodidad. Así muchos te presentan el Evangelio. ¿Sí o no? Hoy se está predicando mucho sobre la prosperidad. ¿O no? Pero hermanos, pero no es así el reino de los cielos. No es así el cristianismo. El Señor sí dice, ¿verdad? Que dice que no tendremos falta de ningún bien, pero ¿quién? ¿A quién le está diciendo eso? Él está diciendo a los suyos, ¿no? Y aquellos que lo han recibido, dice como su Dios, como su Salvador, dice que les dio el poder, la facultad, el nombre, ¿sí? De ser hechos hijos de Dios. Entonces ya como hijos de Dios ya cambia la cosa. Necesitamos ser hijos de Dios. Sin Cristo no podemos ser hijos de Dios. Somos como esa palma. Somos creación, ¿sí? Pero con Cristo pasamos a ser hijos de Dios. Necesitamos entender. Amén. Hermanos, seguir a Cristo
puede significar perder amistades, enfrentar rechazo, renunciar a nuestros placeres mundanos. Sin embargo, no es en vano todo lo que dejes por el Señor. Hermanos, si Dios es 3 veces santo, ¿dónde crees tú que Dios va a estar donde hay inmundicia y donde hay pecado? Dios no puede. Dice que qué participación tiene Dios con Satanás, o la luz con las tinieblas. No hay. Para que nosotros, hermanos, podamos tener esa coinonía con el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Renunciar a todo lo que ofende a Dios, ¿o no? La Biblia nos dice lo que ofende a Dios. Y entonces vamos a tener esa comunión. Vamos a tener esa llenura del Espíritu Santo. Pero necesitamos entenderlo. Hermanos, allá en Filipenses capítulo 3, versos 7 y 8, Pablo hace una declaración. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancias, dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo el Señor, mi Señor. Dice que Pablo, hermanos, entendió que el sacrificio personal no se compara con la gloria y el gozo de conocer a Cristo. El compromiso total es seguir a Cristo sin mirar atrás. Hermanos, el Señor no quiere seguidores a medias. Nos llama a un compromiso total, a seguirlo sin reservas, sin mirar atrás. ¿Qué dice allá Lucas 9:62? Dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, dice, para el reino de Dios. Ok, ya decidiste por Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa Jesús, hermanos? A ver, díganme, ¿qué significa Jesús para nosotros? ¿Qué conlleva en nosotros estar en la mano de Él? O bajo la protección de Él. ¿Qué significa para nosotros? La vida eterna. La vida eterna. Amén. ¿Qué más significa? Pues dice que lo que está en su mano no se va a perder. ¿Qué más significa? Es la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestras vidas, porque dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios va a estar con nosotros. Donde vayas tú, la presencia de Dios va a ir ahí. ¿Qué más significa, hermanos? Dice que somos portadores de la gracia multiforme de Dios. Amén. ¿Qué más significa? Dice que Él nos da de sus virtudes, de su naturaleza. Amén. Dios te da de Él, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en el cristiano no se ve eso? ¿Será que Cristo no quiere o falló? ¿O qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? Cuando tú vas a una iglesia y no hay amor, cuando tú vas a una iglesia y la gente no tiene paciencia, cuando tú vas a una iglesia, hermanos, y no se pueden ver los milagros de Dios, ¿qué está pasando ahí? No hay amor. no está Cristo. No está Cristo. ¿Y eso es bueno? ¿O es terrible? Es terrible. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo las cosas bien. ¿Podemos hacer las cosas bien? Dios nos da la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Qué dice allá Job capítulo 8 verso 5? Si tú de mañana
esposo. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Quiere decir que Dios puede hacer las cosas diferentes. Pero ¿qué tiene que haber para que eso pase? ¿Qué tiene que pasar? Necesitamos nosotros hacer lo correcto delante de Dios. Amén. Estar en comunión con Cristo. Empezar verdaderamente a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Empezar verdaderamente a renunciar a nuestra manera vana de ser. Empezar, hermanos, a obedecer la palabra de Dios para que eso cambie. Y dice que si nuestro principio fue así, a lo mejor erróneo, a lo mejor pequeño, a lo mejor no pudimos, ¿verdad? O no hemos podido ver la gloria de Dios. Dice que si nosotros nos enfocamos, hermanos, a hacer las cosas correctamente y obedecer a Dios, dice que el Señor eso lo va a hacer grande en sobremanera. Amén. Seguir a Cristo, hermanos, es un camino que requiere determinación y constancia. No podemos aferrarnos a las cosas del mundo mientras intentamos caminar con el Señor. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que el que es amigo del mundo se considera. Si yo no quiero ir a la iglesia porque todavía me gustan los bailes, me gusta tener varias mujeres, todavía me gusta, ¿verdad?, ponerme mis guarapetas y ir a los antros, todavía me gusta eso. ¿Eso es sano para mí, para mi condición espiritual? No es sano, porque eso ofende a Dios, ¿o no? ¿El adulterio ofende a Dios? ¿La fornicación ofende a Dios? ¿El alcoholismo, los vicios ofenden a Dios? La Biblia dice: los borrachos no entrarán al reino de Dios. Dice allá Gálatas 5:17. ¿O no? Porque dice que nada inmundo o que haga mentira, dice, entrará en el reino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que quiere ver Dios es un corazón dispuesto. Lo único que quiere ver Dios es un corazón que lo busque sinceramente, de verdad. Y Él, hermanos, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a capacitar. Él va a poner las virtudes, va a poner los frutos del Espíritu Santo, va a poner los dones, te va a poner a tu lado, va a poner al Espíritu Santo para que te lleve a toda verdad y toda justicia. Vas a tener la facultad que viene del reino de los cielos, que viene del cielo, desde allá del trono de Dios, para ti, a tu disposición, por el hecho de que has creído en Jesús. Y Él lo hace posible. Pero necesitamos creer en Él. Si no crees, no puedes ver la gloria de Dios. ¿O no? Pero necesitamos entender eso. A menudo las dificultades o el miedo al sacrificio pueden hacernos querer mirar atrás. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor nos anima. Amén. Dice: esfuérzate, no tengas miedo, no desmayes. Y hermanos, y en ese ínter, ¿verdad?, cuando tú te esfuerzas, inmediatamente, hermanos, Dios mandará la ayuda. ¿O no? Inmediatamente. Lo único que quiere ver Dios es acción. Que tú digas: sí, sí voy, yo lo hago. Y inmediatamente el Señor manda lo que tenga que darte. ¿O no? Quizá en esas ilustraciones, y Él puso fin a la idea de que Él estaba ofreciendo algún tipo de programa de eso, como de bienestar. Dios no vino a ofrecer eso, ¿verdad? Él vino a hablar sobre otra cosa.
Y cuando tú te enfocas a lo que Cristo dijo, las cosas, lo demás viene por añadidura, ¿o no dice así la Biblia? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuál es la añadidura? A ver, dígame, ¿qué añadidura necesitas? Nos da lo que le pidamos. ¿Necesitas alimento? ¿Necesitas, por ejemplo, un trabajo? ¿Necesitas paz? Sabiduría. ¿Salud? Sabiduría. ¿Qué más? Sabiduría. Sabiduría. Dice que el que no tiene fuerzas, Dios le da fuerzas. ¿Qué es la añadidura que habla el Señor? Lo que tú careces, lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Pero primeramente, lo primero, ¿o no? No, y muchos andan buscando la añadidura. Y a Cristo ya lo dejaron, andan sobre la añadidura. Ay, yo voy sobre la añadidura, ¿verdad? Porque ahí me conviene. Si voy sobre la añadidura, y Cristo ya ha olvidado. No, primeramente tenemos que buscar al Creador. Allá, a Él tenemos que buscar, porque Él es la fuente. Él tiene las añadiduras. Él es el que tiene las bendiciones. Él es el que tiene mi bienestar. Porque dice que los planes de Él para mí, ¿qué? Son planes de bienestar. Yo voy a buscarlo a Él, porque Él tiene todo lo que yo necesito. ¿Sí? Él tiene la vida eterna que yo necesito. Él tiene la salvación, ¿verdad? Que yo necesito. Porque sin Él yo voy a ir al infierno. ¿O no? Sin Él no voy a estar bien ni en este mundo ni en lo que viene después. Sin Él yo voy a batallar en contra del enemigo de mi alma y de todas las huestes de maldad. Voy a estar solo contra todos ellos. Pero con Cristo dice que nada de eso me va a poder apartar de Él. ¿O no dice así la Biblia? Pero necesitamos entender. Aunque el don de la vida eterna es gratuito para todo aquel que lo pida. Dice Juan 3:16, de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el pedir, hermanos, requiere una transferencia de propiedad. Alguien que lea Lucas 9:23 rápido. ¿Qué dice? Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Gálatas 5:24, ¿qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Entonces, calcular los gastos, hermanos, significa reconocer y aceptar primero lo que implica seguir a Cristo. Amén. No podemos simplemente seguir nuestras propias inclinaciones. No podemos seguirle a Él y al mundo al mismo tiempo. Porque dice que al que dos amos sirve, con uno queda mal. ¿Qué dice Mateo 7, 13, 14? Mateo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Seguirlo a Él, hermanos, puede significar que vamos a perder amistades, ¿sí? Vamos a perder sueños materiales, ¿sí? Incluso nuestras vidas.
Y aquellos que siguen a Jesús simplemente por lo que pueden obtener, no se quedarán. Cuando las cosas se ponen difíciles, cuando el camino de Dios entra en conflicto con nosotros, a veces nos sentimos traicionados, ¿verdad? Por esa fe superficial. A veces hay una fe superficial. Hay una fe egoísta que hemos adoptado. Entonces, si no hemos calculado el gasto de ser sus hijos, nos vamos a apartar ante la amenaza del costo de lo que implica seguir a Cristo. ¿O no? Hay muchos han renunciado a seguir a Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos vamos a apartar de satisfacer nuestros deseos personales. Dice Marcos capítulo 4, verso 5. ¿Alguien que lo lea? ¿Qué dice? Otra parte, Marcos 4:5. Ajá. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Esos son los que escucharon la palabra, pero no. ¿Qué dice? No permanecieron, ¿verdad? Versos 16 y 17, ¿qué dice de ese capítulo? Estos son estos los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Amén. Podemos ver, hermanos, los 5,000 que seguían a Jesús. ¿Cuántos eran en total? ¿Eran 5,000? Ahí cuando decía 5,000 nada más estaba contando los hombres, pero había mujeres y había niños. En realidad eran alrededor de 20,000 que estaban siguiendo a Cristo. Pero se acabó la comida gratis. ¿Qué pasó? Se fueron. ¿Sí o no? Se fueron. La opinión pública se puso fea. Dice, palabra dura trae esto. ¿Quién la va a poder aguantar? Entonces las multitudes que victoriaban a Cristo como el Mesías, después que estaban haciendo, ¿se convirtieron en qué? En las personas que estaban abuchando a Jesús y que estaban diciendo crucifíquenlo. Esos mismos que decían que amaban a Cristo eran los mismos detractores después de Cristo. Y es difícil. Dice, mejor no hubiera sido que no lo conociera. Como el perro que vuelve al vómito. Muchos han caído en eso. Jesucristo sabía de antemano que eso iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué le dijo a sus discípulos? ¿También ustedes se quieren ir? Hermanos, Jesús terminó su descripción de cálculo del discipulado con una afirmación, ¿verdad? Verdaderamente impactante. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, dice, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33. ¿Qué significa eso? Eso tiene una profundidad. Lucas 14:33, ¿qué dice? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Renunciar, ¿qué significa? Puede significar que renunciemos a algo físicamente, pero en la mayoría de los casos significa que nos desprendemos emocionalmente para que lo que poseemos ya no nos posea. Dice que la raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Ese muchacho que no siguió a Cristo por sus bienes materiales, ¿qué pasó con él? Se perdió. Y hay personas, ¿verdad?, que tienen amor
a las cosas del mundo y que no pueden seguir a Cristo por el amor a las cosas del mundo. Aquel que prefiere más a su papá o a su mamá o a sus hermanos o a sus hijos, que dice no es digno de mí. ¿Sí o no? Yo le decía a mi mujer, si puedo yo servir solo, yo voy a servir solo. ¿Sí? Pero gracias a Dios, mi mujer y mis hijos están en el Evangelio, siguiendo a Cristo. Gloria a Dios. Pero si ellos no hubieran querido, yo de todos modos iba a seguir a Cristo, aunque mi familia me aborreciera. Eso implica, hermanos, el cristianismo. Eso implica. Anteriormente yo llegaba y se reunían mis amigos y me iban a visitar, era un montón de amigos, y ahí andaban, me iban a buscar. Ahorita ¿cuántos me buscan, Isabel? Ninguno. Todos los que se decían mis amigos no eran mis amigos. Hermano, cuando dice tú y tu casa serán salvos. Esa es una promesa. Pero para que mi casa fuera salva, hermano, yo tuve que predicar la palabra a mi mujer y tuve que predicar la palabra a mis hijos. Una de las cosas que Dios me pidió es que yo doctrinara a mi familia. ¿Y cuánto tiempo tenemos, hija, analizando las escrituras? Y ella es una mujer que pregunta, que profundamente, que hasta a veces yo me asombro. Y se tiene que tener la enseñanza. Dice que primeramente, dice, el que no ve por los de su casa, dice que es peor que un incrédulo. Entonces el ministerio comienza en casa. Ahí comienza el ministerio. Y gloria a Dios, porque mi familia y yo estamos sirviendo a Cristo. Amén. Pero, ¿qué costó? Hermanos, ¿qué trabajo tenía yo, hija, en Mexicana de Cobre? Estaba yo como jefe de un departamento y yo renuncié a ese trabajo para seguir a Cristo. Y vine a servir y no me permitieron servir. Me fui a Estados Unidos y allá me dieron la oportunidad de servir a Dios. Gracias por el pastor Germán, que me dio esa oportunidad. Dios usó a Germán para que yo pudiera servir al Señor. Eso tiene desde 1998 hasta la fecha. ¿Cuántos años son? Y cuando yo me vine acá, son 28 años. 27, ¿no? 27. Y yo le decía al Señor, Señor, en México no hay trabajo, Señor, en México está difícil, Señor, ¿qué va a comer mi familia? Y me dice el Señor, yo no te voy a dejar. Y hasta ahorita no me ha dejado, ¿verdad? Él ha cumplido su palabra. Y es real lo que el Señor dice en su palabra. Hasta ahorita yo he estado bien sirviendo al Señor. Entonces Dios, hermanos, es fiel y es verdadero. Entonces tenemos que hacer una elección, porque no podemos servir a Dios y a las riquezas. Y el joven rico se enfrentó a esa situación. Dios no está peleado con que estés bien económicamente, pero primero es el amor a Él, y el Señor va a arrimar lo demás. Amén. El costo de seguir a Cristo es alto, pero las recompensas son eternas. Ser discípulo del Señor, hermanos, significa estar dispuesto a renunciar inclusive a nuestras comodidades, renunciar a nuestros deseos para poder vivir conforme a su voluntad. Y hoy, hermanos, yo los desafío a que reflexionen sobre el compromiso que tienen ustedes con Cristo. ¿Qué compromiso tienen con Cristo? Seguirlo.
Amén. Tenemos que predicar la palabra. Amén. Hay trabajo en la obra del Señor. Dice, ¿verdad?, que la mies es mucha y los obreros son poco, y nadie quiere hacer eso. Nadie se quiere comprometer a trabajar para Cristo. ¿O no? Dios, Cristo no te está diciendo, ¿verdad?, te está prometiendo una vida fácil, pero sí promete una vida llena de propósito, una vida llena de gozo y la presencia de Dios. Él te está diciendo, yo voy a estar contigo. Amén. Todos los días hasta el fin del mundo. Y dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13 dice que me fortalece. El llamado de Jesús implica dejar de lado nuestros deseos egoístas para seguirlo fielmente. Abrazar la negación a uno mismo. Cargar tus cargas con alegría. Y cuando tú priorizas, ¿verdad?, el crecimiento espiritual sobre las metas mundanas, tú vas a profundizar con tu conexión con Jesús. El Señor no quiere, hermanos, quitarte, hacerte ver miserable. Dios no quiere eso. Simplemente quiere que entiendas que tú necesitas una transformación, porque estamos tan materializados, tan mundanizados, estamos tan metidos en nuestros propios pensamientos, ideas, que eso impide, hermanos, que Cristo pueda crecer en ti. ¿O no? Y Dios quiere sacar todo eso y poner lo nuevo que Él tiene para nosotros. Lo que ojo no vio, dice, ni oído escuchó, es lo que Él tiene preparado para ti. Pero no queremos soltar lo que hemos tenido del mundo siempre. No lo queremos soltar. Y Dios te está diciendo, suéltalo. Porque el profundo significado de su llamado, o del llamado que tenemos en nuestra vida. Amén. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dice que Dios quiere gente, ¿sí?, que esté a cargo de la obra, con ministerios, su predicación. Podemos ver a ese Pedro, ¿verdad?, que le quiso tumbar la cabeza a uno con una espada. Después, transformado por el Espíritu Santo, podemos ver a ese Pedro que pasaba y con la sombra de él la gente sanaba. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Compromiso con Cristo. Y ese compromiso, ¿verdad?, esa responsabilidad lo llevó a tener lo que jamás ser humano pudo caminar en el agua. ¿Sí? Es verdaderamente triste, hermanos, que somos pocos. Y aún esos pocos, hermanos, todavía estamos fallos. ¿Sí? De que no tenemos la condición. Simplemente si Cristo viniera y nos hiciera un examen ahorita, ¿cómo estaríamos delante de Él? Un examen de nuestra condición, de nuestro compromiso y de nuestra responsabilidad. Que el Señor pusiera un examen ahorita, ¿verdad? Que cuántas veces te ha dicho que le sirvas y no has querido servir. Cuántas veces lo has dejado a Él por otras cosas. Que el Señor te viniera y te reclamara, ¿qué ibas a decirle? ¿Tendrías cara para responderle? No, ¿verdad? Pues de repente va a llegar el Señor. Y la verdad no sabe, ¿qué vamos a hacer? Porque dice que el Señor va a venir de repente. Así como en un parpadear, dice, de ojos, así de repente el Señor va a llegar. Entonces necesitamos estar listos. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Así como estamos, vamos a orarle al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su bendito y poderoso nombre, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, nuestro Dios todopoderoso, le damos gracias. Usted habla en nuestra vida, Señor. Su palabra, Padre mío, es tan refrescante, señores. Nos instruye, mi amado Dios, nos enseña, Padre mío, nos redarguye, Señor, nos capacita, Padre mío. Su palabra dice, Señor, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos más profundos del ser humano, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos, Señor, que esta palabra no va a volver vacía, Señor, sino que va a ser lo que tenga que hacer, mi amado Dios, en nuestra vida, Señor, nuestro Dios todopoderoso. Su palabra nos dice, Padre mío, que quien quiera ganar su vida la perderá, y quien pierda su vida por causa de usted la ganará. Su palabra dice, Señor, que aquel que no quiera tomar su cruz y seguirlo no es digno de usted, Señor. Su palabra, Padre mío, también nos dice, Señor, que las zorras tienen madrigueras, Señor, pero que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, Señor. Usted, Padre mío, nos enseñó, mi amado Dios, que trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre mío, es dejarlo todo, Señor, por amor, Padre mío. Es dejarlo todo, Padre mío, aun sean nuestros propios deseos, Padre mío, nuestra familia, Señor, nuestros propios pensamientos, Padre mío, es dejarlo todo, Señor, por seguir al blanco perfecto, Señor, por seguir al que da la vida eterna, Padre Santo. En el nombre de Jesús, mi amado Dios, le queremos pedir, Padre mío, que usted sea, Padre mío, ayudándonos, Señor. Mire, mi Dios, que le pedimos, Señor, que si hay cosas, Padre Santo, que nos están impidiendo, Señor, le rogamos, Padre mío, que usted las eche fuera, Señor, porque su palabra dice, Padre mío, que todo aquel que milita en Cristo, que pelea, Señor, con unas armas que son poderosas, Señor, que no son carnales, Padre mío, sino que son espirituales, Señor, y que esas armas, Padre mío, llenas de poder, Señor, nos llevan, mi amado Dios, a llevar todo pensamiento cautivo a su obediencia, Padre mío. Su palabra, Señor, nos enseña, mi amado Dios, que en el mundo, Padre mío, vamos a tener aflicciones, Señor, pero que estemos tranquilos porque usted ha vencido al mundo, Señor. Padre mío, no permita, Señor, que los placeres del mundo, la vanagloria de la vida, Señor, el deseo de los ojos, Padre mío, interrumpa, Señor, nuestra comunión con usted, Padre mío. Su palabra dice, Señor, que todo eso, Padre mío, no proviene de Dios, sino que proviene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre, Señor. Sabemos, mi amado Dios todopoderoso, que solamente en usted encontramos plenitud de vida, Señor, plenitud de gozo, mi amado Dios. Solamente en usted, Padre mío, encontramos vida eterna, Señor, porque su palabra nos dice, Señor, que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivía en la carne ahora lo vivo en el unigénito Hijo de Dios, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a poder renunciar, mi amado Dios, si aún hay migajas, Padre mío, de ese viejo hombre, Señor, de nuestra carnalidad, Padre mío, ayúdenos, Padre mío, sométalas en su nombre, mi amado Dios todopoderoso. Háganos entender, Padre mío, que usted nos dice, Señor, que usted no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Padre celestial, mi amado Padre celestial. Que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan, Señor. Sabemos, Padre mío, que seguirlo, Señor, no va a ser fácil, Padre mío. Pero usted nos dice, Padre mío, que en su palabra, Señor, es bienaventurado quien por mi causa sea vituperado, Señor. Que el juicio debe de empezar por la casa, Señor. Que tenemos que padecer lo mismo que padeció usted, mi amado Señor Jesús. Porque usted, mi amado Señor, mi Dios, es el gran ejemplo que usted obedeció, Señor, en todo el esplendor, la palabra, la ley, Señor.
por amor a Dios, Padre mío. Usted es nuestro mayor ejemplo, mi amado Señor Jesús, porque usted siempre sometía todo, mi amado Dios, a la voluntad, Señor, de nuestro amado Padre. Ayúdenos, Padre mío, a amarlo, Señor. Denos, Padre mío, ese entendimiento, Señor. Abra nuestra mente, Señor. Alumbre nuestros ojos, Señor. Quite toda venda, Señor, de incredulidad, Padre mío, todo velo, Señor. Háganos entender cuál es su voluntad agradable y perfecta, Señor. Porque sabemos, Padre mío, que usted nos ha llamado con un propósito, Señor, y ese propósito es servirle, Padre mío, trabajar para su reino, Señor. Su palabra dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Su palabra nos dice, Padre mío, predica el Evangelio. Dice, predica el Evangelio, porque los tiempos son difíciles, Padre mío, porque hay mucha necesidad, mi amado Dios. La mies es poca, es mucha, y los obreros pocos, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a ser obreros que se esfuercen, Padre mío, con ferviente amor, Señor, en la obra. Que podamos caminar, Padre mío, en su palabra, Señor. Primeramente, mi amado, buscar su reino, Señor, y todo lo demás vendrá por añadidura, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a estar bien con usted, Padre Santo. Cambie nuestra mente, Señor. Transforme ese entendimiento, mi amado Dios Todopoderoso. Háganos entender, Padre mío, que nosotros venimos a servir, Señor, y eso es con un propósito, Padre mío. No venimos, Señor, de vano, Padre Santo. Venimos a servirle al Rey de Reyes, a ser reconciliadores de su gracia, Señor. Ayúdenos, mi amado Dios, a que su poder, Padre mío, pueda ser notorio a las personas, Señor, a ser un testimonio vivo, mi amado Dios, de que su reino, Señor, está trabajando, de que su reino se expanda, Señor, en esta tierra, mi amado Señor Jesús, porque su palabra dice, Padre mío, que los ángeles anhelan mirar las cosas, Señor, el Evangelio, pero dice que esa encomienda es para su iglesia, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a servirle con amor, Padre mío, a querer compromiso, Señor, delante de usted, Padre mío. Nos comprometemos, Señor, a servirle, Padre mío. Nos comprometemos, Señor, a esforzarnos todos los días, Padre mío, que ese sea nuestro mayor anhelo, Padre mío, el servirle, Padre mío, el agradarle, Señor. Nosotros sabemos, Padre mío, que su palabra dice, Señor, que si estamos falto de sabiduría, Padre mío, que se lo pidamos, Señor, y que usted es amplio y justo, Padre mío, para darnos en abundancia, Padre mío, su conocimiento, su sabiduría, Padre mío, su deneudo, Señor, para poder predicar su evangelio, Padre Santo. Ayúdenos, Padre mío, a entregarle buenos talentos, Señor, y no ser siervos inútiles como aquel que enterró ese talento, Señor, en la tierra, porque tuvo miedo, Padre mío, porque su palabra dice, Señor, que al que tiene más se le dará, Señor, y al que no tiene se le quitará lo que tiene, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a que cuando venga nuestro amo estemos preparados, Señor, y le podamos entregar cuentas, mi amado Señor Jesús, porque su palabra dice, Padre mío, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que nuestras obras serán pasadas por fuego, ya sean de papel, de hojarasca, de piedras preciosas, Señor. Dice que aunque todos seremos salvos, pero que cada uno recibirá su galardón conforme a sus obras, Señor. Y nosotros, Padre mío, queremos entregarle buenas cuentas, Señor, cuando estemos en su presencia, mi amado Dios. No queremos, Padre mío, arrepentirnos, Señor, en no haber hecho su obra aquí, Padre mío, en la tierra, Señor. Su palabra dice, Padre mío, que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo, Señor. Que somos de los cielos, Padre mío. Que somos de allá, Señor, con usted. Mi amado Dios Todopoderoso, ayúdenos, Señor, a no pensar, Padre mío, en todo lo que este mundo da, porque solamente es perdición, Señor. Solamente son deleites vanos. Que pasa, todo pasa, Señor. Pero su palabra permanece para siempre, Padre mío. Usted permanece para siempre, Señor. Y sabemos que un día usted vendrá como ladrón en la noche, Señor. Que así como el relámpago sale del oriente y llega hacia el occidente, así será
Señor, y que unos serán llevados y otros dejados, mi amado Dios Todopoderoso. Pero nosotros, mi amado Dios, queremos ser esa iglesia, Señor, que esté preparada con nuestras lámparas llenas de aceite, Señor, llenos del Espíritu Santo, mi amado Dios. Decía el salmista David, Señor, que limpiar nuestro corazón con hisopo, Señor, y que si es rojo usted lo hará blanco como la nieve y blanco como blanca lana, Señor. Y que cuando nosotros prediquemos su palabra, Señor, los transgresores se convertirán a usted, Señor. Debemos de estar, Padre mío, llenos de su Santo Espíritu, Padre mío, llenos de sus frutos, Señor. Amar a nuestro prójimo, Padre mío. En verdad, Señor, amarlos como usted amó al mundo, Señor. Compadecernos, Padre mío, de que hay tanta necesidad, Señor. Llene, Padre mío, nuestro corazón, Señor, de amor, Padre Santo, porque anhelamos, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestro corazón, Señor, anhela que sea lleno de su amor, Padre mío, de su presencia, Señor, de sus frutos, Padre Santo, de su paz, Señor, de su paciencia, de su benignidad, de su templanza, de su sabia mansedumbre, Señor, de su dominio propio, mi amado Dios. Su palabra dice, Padre mío, que debemos de crecer a la estatura perfecta que es en usted, mi amado Señor Jesús. Capacítenos, Señor. Sabemos, mi amado, que de usted viene el crecimiento, Señor. El crecimiento usted lo da, Señor. Simplemente necesita, Padre mío, corazones dispuestos, Señor. Corazones que lo amen verdaderamente, que quieran tomar su cruz y seguirlo, Señor, ante cualquier circunstancia, Padre mío, porque no vivimos nosotros, Señor. Usted vive en nosotros ahora. Su palabra dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor. Capacítenos, Padre mío. Su palabra dice, Señor, que somos templo y morada del Espíritu Santo, Señor, y que no sabemos que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, que no es de nosotros, que es de Dios. Que no contristemos a su Santo Espíritu, Señor. Ayúdenos, Padre mío, no fallarle, Señor. Capacítenos, Padre mío, denos las fuerzas para seguir adelante, Señor. Su palabra dice, Padre mío, que usted es el Dios Todopoderoso, que su entendimiento no hay quien lo alcance, que usted da fuerzas al cansado, de modo que se rejuvenezcan como las águilas, que los jóvenes caminan y se cansan, corren y se fatigan, pero los que esperan en Jehová renovarán fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, porque estamos confiando en usted, Señor, en el autor de la salvación, en el autor de la vida eterna, el que nos llamó, Señor, con un propósito. Su palabra dice, Padre mío, que sus ovejas oyen su voz y le siguen, y que usted les da vida eterna, y que nada ni nadie las arrebatará de sus manos, Señor. Mi amado Dios Todopoderoso, le exaltamos, Padre mío, porque usted es grande, Señor. Porque sabemos, mi amado Señor Jesús, que solamente en usted hay salvación, Señor. Su palabra nos dice que debemos andar como usted anduvo, Señor, y que si usted es santo, nosotros debemos de ser santos, Señor. No estamos solos, mi amado Dios, tenemos a nuestro Maestro, a su Santo Espíritu, Señor, que es el que conoce lo más profundo de usted, Padre mío. Llénenos, Señor, de su amor, Padre mío, llénenos de su presencia, Padre Santo. Su palabra dice que aquel que clamara por el Espíritu Santo, usted se lo daría, Señor. Que en los tiempos postreros, Padre mío, usted derramaría su Santo Espíritu sobre toda carne, Señor. Y nosotros lo creemos, Padre mío, porque su palabra dice, Señor, que fuimos sellados con las arras de su Espíritu Santo, Padre mío, cuando creímos, cuando fuimos bautizados, Señor. También su palabra nos dice, Padre mío, que aquel que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él, Señor. Sabemos, Padre mío, que nosotros le fallamos, Señor. Sabemos que somos faltos, Padre mío. Su palabra nos dice, Padre Santo, que muchas veces hacemos lo que no queremos hacer, que quien nos librará de este cuerpo de muerte maldito de mí, Señor, que hay ese pecado que mora en mí, Señor, pero que ha venido, Señor, que las tinieblas
se alejan, mi amado Dios, y que ha sobrevenido la luz que es usted, Señor, que es su palabra, porque su palabra es luz, Señor, su palabra es aliento, Padre mío, su palabra es paz, Señor. Ayúdenos, mi amado Dios Todopoderoso, a caminar por ese camino estrecho, Señor, que lleva a la vida eterna y no por el camino angosto donde muchos logran pasar y van a perdición, Señor. Aliéntenos, Padre mío. Su palabra dice, Señor, que nos alentemos con estas palabras, que no todos dormiremos, sino que algunos seremos arrebatados en el aire juntamente con usted, Señor, cuando sea su hora, Padre mío. Y los tiempos cada día son más cerca, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a estar en oración. Levántenos, Padre mío, en madrugada, Señor, a orar, a clamar, Señor, por su presencia, Padre mío, a clamar, Señor, por su Santo Espíritu en nuestra vida, Padre mío, porque lo anhelamos, Señor. Tenemos nuestro corazón seco, Señor, de su palabra. Seco, Señor, necesitamos, Padre mío, que usted nos llene, Señor, con su Santo Espíritu. Y su palabra sabemos, Señor, que es fiel y verdadera sus promesas, Padre, que usted es fiel y verdadero, mi amado Dios. Gracias, Padre mío, por su palabra, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, por enseñarnos, por abrir nuestra mente, Señor, por capacitarnos, Dios Padre. Le ruego, Padre mío, que usted bendiga, Señor, encarecidamente la vida de su siervo, Padre mío. Provéale, Padre mío, y fuerza, Señor, dele aliento, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por capacitarlo, por utilizarlo como un instrumento, Dios, para que su nombre sea glorificado, Señor. Bendiga su casa, Señor, bendiga su familia, Padre mío. Sea usted, Señor, su sustento, mi hermano Dios Todopoderoso, para que él pueda seguir instruyendo, Señor, a su iglesia, a su pueblo, Señor. Y le rogamos, Padre mío, que usted bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Padre mío. Bendiga, Señor, la vida de su hija, Padre mío, de mi hermana Vicky, Señor. Bendiga a su esposo, Señor, y a su casa, Padre Santo, por prestar este lugar, Padre mío, para que su palabra sea predicada, Señor. Le ruego, Padre mío, que usted nos libre del mal, Señor, que nos libre, Padre mío, de toda artimaña del enemigo, Señor. Ayúdenos, Padre mío, a estar ceñidos, Padre mío, a estar revestidos con su armadura, Señor. Ponga en nosotros, Padre mío, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, la espada de la fe, Señor, que es su Espíritu Santo, con la que podemos apagar los dardos de fuego del maligno, Señor. Ponga en nosotros, Señor, el cinturón de la verdad, el calzado presto para anunciar las buenas nuevas de su evangelio, Señor. Vístanos, mi amado Dios, Espíritu Santo. Unja, Señor, nuestra cabeza, nuestros oídos, nuestra boca, Señor, si salen palabras deshonestas de ella. Límpienos, Señor, de toda iniquidad, Señor, de toda inmoralidad, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a hacer una iglesia viva, Padre mío, unas piedras vivas, Señor. Hacer esos cimientos, Padre mío, que estemos firmes, Señor, para poder llevar las buenas nuevas, Padre mío. Ayúdenos, Padre mío, avive nuestro corazón, Señor, avive nuestra alma, mi amado Dios Todopoderoso. Que en esta iglesia, Padre mío, se pueda ver su mover, Señor, de su Santo Espíritu, Padre mío. Ayúdenos, Señor, a ser reconciliadores de su gracia, mi amado Dios Todopoderoso. Le damos gracias, Padre mío, y todo esto se lo pedimos en aquel nombre que es por encima de todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Padre mío, por su palabra, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre mío, a no ser oidores asedizos y no solamente oidores olvidadizos, Padre Santo. Cambie nuestro carácter, Señor. Cambie nuestro corazón, Señor. Transforme nuestra mente a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Mueve ese corazón, Espíritu Santo, más como el tuyo. llevándonos más y más a su presencia. Yo quiero ser
ser. Haz mi carácter, haz como el tuyo, yo quiero ser. Gloria a Dios. Vamos a orar, toda la iglesia venga para acá, todos, sin excepción de ninguno, amén. ¿Cuántos tienen fe? Que levanten su mano. ¿Cuántos tienen fe? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que viene a Dios dice que tiene que creer que Dios existe. Amén. Y dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera y la convicción. ¿Qué quiere decir? Que estamos convencidos de que Dios va a hacer el milagro. Estamos viendo ya ese milagro. Tenemos la certeza de que Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos a ver si es cierto. Amén. Pásale, Adrián, vamos a orar por ti. Vamos a orar por ti. ¿Cuántos quieren ver un milagro hoy? Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero que todos cierren sus ojos. Quítense el miedo. ¿Sí? Porque Dios nos dio dones a todos. Amén. Así que quítense la incredulidad. Porque si somos incrédulos, estamos ofendiendo a Dios. Así que cierren los ojos y sus manos pongan la cara hacia donde está Adrián. Amén. Vamos a orar a Adrián. Amén. Primero vamos a hacerlo primero. ¿Ok? Ora conmigo. Dile: Jesús, aquí estoy delante de ti. Hoy he venido delante de ti y te quiero pedir perdón por todo lo que te ofendí. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Moriste por mis pecados. Dice tu palabra que si mis pecados fueran rojos como el carmesí, tú los harás blanco como lana. Y dice tu palabra que jamás te acordarás de ellos. Tú eres el único que perdona pecados, y tú eres el único en el que puedo confiar, porque eres el dueño de mi vida. Hoy pongo mi vida delante de ti, y yo creo que tú viniste a este mundo para que yo fuera salvo. Dios, hoy te recibo como mi Salvador, como mi único Señor, como mi Dios. Acéptate, Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer firme, a ver tus prodigios y tus milagros. Yo creo que tu palabra es fiel y verdadera, y que no eres hijo de hombre para que te arrepientas. Señor, hoy te pido por mi salud. Dame la salud que necesito. Dame la paz que necesito. Tú dices que tendría vida en abundancia, y yo lo creo. Envía tu Santo Espíritu y guíame a toda verdad y toda justicia. Padre eterno, todos juntos vamos a orar. Pongan sus manos acá, vamos a orar. Señor, aquí está Adrián. Él es hechura tuya. Tú lo hiciste, tú lo planeaste, lo diseñaste, y él fue enviado aquí a este mundo con un propósito. Tú tienes todo, Señor, sus días. Tú tienes el plan. Tú tienes el propósito para la vida de Adrián. Señor, en este momento lo ponemos en esa senda de justicia, en ese camino, Dios, por amor a tu nombre. Dios, en este momento manifiéstate en la vida de Adrián. Señor, en este momento
Echamos fuera, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, todo trastorno. Dios, aplicamos, Señor, esa sangre preciosa, esa sangre que fue derramada en la cruz, Dios, por nosotros. Dice que tú pagaste ya con tus llagas, hemos sido sanados, que pagaste el precio de nuestro dolor y nos reconciliaste con Dios a través de la fe. En este momento, Señor, esa sangre se aplica, Señor, a favor de Adrián, en el sistema óseo, en el sistema cardiovascular, sistema endocrino. Se aplica, Señor, sistema digestivo. Sana, Señor, ese estómago. Señor, sana, Señor, todos esos ductos, bendito Dios. Sistema respiratorio. Señor, desde la cabeza hasta los pies, ministramos, bendito Dios, esa sangre preciosa. Ministramos, Señor, salud. Ministramos bendición, Señor, la vida de Adrián. Todo lazo, toda cadena, toda ligadura con el enemigo hoy se rompe todo, Señor. Todo aquello, bendito Dios, que acechaba la vida de Adrián, en este momento se cancela. Toda autoridad del enemigo se cancela. Hoy Adrián es tuyo, es parte de tu reino, Señor. Es ya, Señor, parte, Señor, de los redimidos. Señor, tu nombre, su nombre escríbelo, Señor, en la tabla, bendito Dios, en el libro de la vida. Padre, en este momento levantamos bandera de victoria en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, es sano, Señor, por el poder de tu sangre, por el poder de tu nombre y por el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén. Y amén. Aleluya. Dios te bendiga. Hasta bien, Señor. Hasta bien. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, pastor. ¿Cómo se llamó la palabra? ¿Cómo se llamó la palabra?